Amigos, continuamos con nuestro programa. Quiero tocar también un punto aquí que me lo trajo el representante Ángel Matos cuando llegó y busqué la noticia, la encontré. La Iglesia Católica prohíbe esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en la casa. Eso lo acaba de informar el Papa en el Vaticano en el día de hoy. No se pueden tener las cenizas de los difuntos en la casa, ni tampoco esparcirlas por ahí, que hay mucha gente que dice, no, cuando me muera que me cremen y que tiren las cenizas al mar, que las tiren en el campo, que las tiren al lado de aquel arbolito en la finca, entiéjame en el patio. O sea, esto es la Iglesia Católica, esto no es una ley del Estado. El Papa acaba de anunciar en el día de hoy que la Iglesia Católica sigue prefiriendo enterrar a los muertos, pero en el caso de que por razones higiénicas o por la voluntad expresa del finado se optase por la cremación, prohíbe desde hoy que las cenizas sean esparcidas, divididas entre los familiares o conservadas en casa, según un documento redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Santo Oficio, y firmado por el Papa Francisco. La prohibición pretende evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista. Ahí lo tenemos. Pues bueno, vamos. Yo estoy en pecado. No, bueno, tengo a mi papá en casa. Es un tema muy complicado, sobre todo para los que somos católicos practicantes. Pues vamos a manera de resumen. A eso del mediodía en Roma, temprano en la mañana en Puerto Rico, acá en el Caribe, pues sale esta información, que sale una nueva instrucción papal, que es como se identifica este documento, cosa que no ocurría desde 1963. Allá para Europa ya se había modificado estas prácticas de qué hacer con un ser querido que ya había sido cremado, pero acá, ¿verdad? En Occidente como que eso no llegaba, y llegó el día. El Vaticano lo que nos presenta es una perspectiva de 2 puntos, ¿verdad? La perspectiva de antropología, de lo que es el respeto al cuerpo, y la preocupación de la Iglesia Universal de que tal vez hoy, al fallecer tu madre, tu padre, tu ser querido, tal vez hoy en la santidad hasta de tu casa, tú puedas tener esa urna. Y yo he tenido la oportunidad de ver gente que tiene esa urna con la foto del familiar, una velita, un rosario, y hay un pequeñito altar para recordar a su ser querido. Y claro está, tú sabes que también está la gente pues que se toma la oportunidad de sembrarlos a los pies de un árbol o echarlos a las orillas del mar. Y claro, eso va en contra. El exalcalde de Caguas, en lo que fue un proyecto bien importante para él. Así mismo es, en el Jardín Botánico de Caguas, él está allí. Y entonces, claro, la segunda perspectiva es, ¿verdad?, la posición de Iglesia con relación a la resurrección. Ha sido bien duro y ha generado mucha discusión, redes sociales, programas de radio, y será noticia en los noticieros de la tarde de hoy, porque ciertamente es un asunto que yo creo que la Iglesia falla. Mira, estamos en una sociedad de cultura contemporánea. Y es correcto que la feligresía se tiene que acoplar a la Iglesia, pero también la Iglesia, cualquier Iglesia, no debe fallar a la hora de acoplarse a cómo evolucionan las sociedades. Y fíjate que ya en horas de la tarde hace como un anuncio en seguimiento de que pronto se anunciará que en cualquier iglesia tú puedes llevar, ¿verdad?, las cenizas de tu ser querido. Haber dicho eso desde esta mañana, y te ahorraba un montón de dolores de cabeza, porque la realidad es que no nos queda de otra, sobre todo aquí en Puerto Rico, de unas celebraciones fúnebres que eran casi de una semana, que bajaron a 4 días, a 3 días, que se hacían en las marquesinas de nuestras casas, en la sala de nuestras casas. Llegamos a las funerarias, y de las funerarias ahora son unos servicios de un día, y estamos en casi una sociedad desechable, en donde un ser querido, ¿verdad?, muere en horas de la mañana, y en horas de la tarde se puede hacer una pequeña velación y al otro día se acaba el acto. Y obviamente ha sido gran conmoción, de nuevo, para los que sean integrantes de la Iglesia Católica. Sí. Yo, como católico dogmático, no tanto practicante, a mí este tipo de acciones a veces siempre me generan cierto malestar, porque es que la realidad es que a veces son acciones de carácter administrativa que nada tiene que ver con el dogma de fe de la Iglesia Católica. Y entonces, o sea, si permitiste la cremación porque te estás adaptando a los tiempos y, ¿verdad?, no va a tono, y entiendes que eso no es óbice para que en algún momento, cuando ocurra la resurrección ¿verdad?, de lo que se habla como parte del dogma de la Iglesia Católica, que tú estés cremado, pues entonces ahora, después de 20 años, por un pincelazo vas a dejar esa práctica afuera. O sea, yo sí creo que la Iglesia a veces toma decisiones administrativas
que no van a tono con lo que son los dogmas de fe de la iglesia. Y a mí me gustaría, ¿verdad? Como católico, porque creo en los dogmas de fe de la iglesia católica, que las prácticas administrativas de la iglesia se ciñan más a los dogmas que profesa la fe católica y menos a una cuestión administrativa de la persona que está de turno o la sapiencia de quien esté en ese momento. Y yo soy fanático del Papa. Yo creo que el Papa Francisco es un Papa de avanzada que ha hecho muchas cosas buenas por la Iglesia Católica, pero creo que aquí no se explicó bien y creo que también va a crear más confusión de lo que da claridad. Comunicación efectiva. Acabamos de realizar que el Papa no es perfecto. Sí. Porque iba No es muy bien, infalible. iba muy bien, iba muy bien. Es argentino. Y Es jesuita. argentino latinoamericano. Y jesuita. Yo creo que, Primero- fíjate, primero yo creo, latinoamericano. yo quería, Ángel, no sé cómo interpretar. No, pensé que venía una curva de balompié, pero aguantó, así que pues, no pude hacer nada más. Ya ahí. que el compañero le gritó jesuita. bueno, es importante también. Yo creo que parte de cada papa que ha llegado y los que han tenido la oportunidad de estudiar el transcurso y la historia de la Iglesia Católica han visto de todo un poco. En el caso del Papa Francisco, pues la oportunidad de tener un jesuita como papa, cosa que es un pensamiento de la Iglesia Católica post, ¿verdad? El cambio en la Iglesia y lo que han sido los nuevos dogmas. La realidad es que el Papa Francisco, y yo voy a esperar que la noticia se desarrolle un poco más, ya ha pasado en otras ocasiones, ya han habido unas interpretaciones principalmente de EFE, que es la que casi siempre tira este tipo de Sí. La noticias. agencia. Ujú. Yo sé que el representante, pues, obviamente tuvo la oportunidad de ver la noticia en su contexto y leerla completa, y la información que nos trae es muy buena. Pero yo creo que debemos esperar un poquito, porque no es la primera vez que se hace una interpretación de lo que ha dicho el Papa Francisco y pasan, qué sé yo, 24, 48 horas y luego nos enteramos de la totalidad del hecho. Yo soy católico, sí soy practicante, mi iglesia y donde ¿verdad? Donde nosotros Congrega. asistimos y nos congregamos es en La Piedad, aquí en Isla Verde. Si no nos toca los domingos por la mañana, pues nos toca por la noche, todo depende de la intensidad del día. Pero sí te puedo decir que lo que he leído, sí, no voy a decir fanático, pero sí soy fiel seguidor del Papa Francisco y tengo la impresión de que esta noticia no va a terminar aquí. Que No, no. Yo estoy seguro que no. Y yo tengo a mi papá en casa. Así mismo. Y desde que comenzó el Papa. Mi papá murió, lo cremé y lo tengo en mi casa por una Y la palabra conversación- dice que la casa es lugar sagrado. Es por correcto. una Y es conversación que tuve con él, la cual voy a respetar. Ujú. ¿Ok? Y voy a disponer de sus cenizas en su día, con el acuerdo que él tomó conmigo y yo tomé con él. Correcto. Así mismo. Y eso hay que respetarlo. Honrar a tu padre. Eso está claro. Mira, otra noticia, hoy renuncia Eliezer Velázquez, el administrador del municipio de Ponce, que como sabemos pues fue el administrador de la superintendencia del Capitolio. Y aquí hay las alegaciones estas de 2.9 millones de dólares en malversación de fondos, de distintas maneras, de distintas estrategias. Y él pues se había mantenido en su posición en el municipio. Hoy renuncia la alcaldesa Mayita. Le aceptó la renuncia y aquí quiero entrar con algo. Se especula, totalmente especulación, de que pueden venir unos arrestos tan pronto como mañana, etcétera, etcétera, por ese caso. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Miren, estamos en los últimos 10 días antes de las elecciones. 13 días prácticamente. 13 días antes de las elecciones. La situación se va, los ánimos van subiendo, como es natural. Y máximo en esta campaña que ha sido bien tranquila, pues ahora lo último como que todo el mundo tira sus cohetes. Yo le quisiera pedir a todos los amigos que nos ven y nos escuchan y compartirlo con ustedes. Todas estas personas tienen familia. Claro. Tienen esposa, tienen hijos, tienen nietos, etcétera, 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 mamá, papá, tienen todo. Yo quisiera pedirle, y no creo que sea mucho pedir, que exista un respeto para la familia de cada una de las personas que vamos a estar escuchando cosas por las próximas 2 semanas. Van a haber un montón de renuncias, pero es que eso es normal y lógico cuando viene un cambio de gobierno, y aquí viene oficialmente, en enero viene un gobierno nuevo, Gobernador independientemente de quién gane, sea Bernier o sea Rosselló
o Lúgaro, o Manolo, o Bernabe. O sea, quien gane es un gobierno nuevo. Por lo tanto, vamos a ver muchos jefes de agencia y de corporaciones renunciando. No es porque estén en chanchullo, no porque tengan miedo, no porque están escondiendo algo. Y aquellos que le saquen los nombres, como es el caso del señor Eliezer Velázquez, que hoy está eso discutiéndose de unos posibles arrestos en el día de mañana, que recuerden, ahí hay una familia y tenemos que respetar eso. Nosotros no podemos, Puerto Rico no puede, bajo ningún consentimiento, darse el lujo de caer en una política tan baja como la que estamos viendo en Estados Unidos. Me da pena decirlo. Pero nunca habíamos visto algo tan bajo como lo que hay con Trump y Hillary. Y nosotros no tenemos que imitar lo bueno. Si nos gusta imitar, vamos a imitar lo bueno, no imitemos lo malo. Y yo pues pido, yo he estado en esa posición y sé lo que estoy diciendo. Yo pido respeto para el individuo, el caballero o la dama que esté en cuestión, se esté dudando de su reputación o sus actuaciones en su trabajo, que recordemos que hay una familia. Vamos a ser prudentes. Hoy es él, mañana puede ser el que mañana va a estar hablando a todo lo que da en contra de él, le toque pasado mañana. Entonces no puede reclamar nada. Yo quiero que aquí dentro de nuestro programa optar eso como política nuestra aquí, por lo menos, nosotros 5 aquí. Excelente tu introducción a este tema. Y yo voy a redondear tu premisa con lo siguiente. Sí, el país está enfermo, hastiado de todos los casos de corrupción que nos han plagado en los últimos 40 años, para tratar de mantenerlo lo más grande del espectro posible. Mi reproche a don Eliezer, en su carácter personal, como cualquier otra persona que sepa a conciencia de que falló, es que le hizo un flaco servicio a su jefa, la alcaldesa de Ponce. Porque si esto iba a pasar y había una conciencia general de que este día iba a llegar, pues hermano, no se lleve a tercero, por crudo que esto parezca. Sí. No me alegra lo que estoy diciendo, pero si todo apunta a que mañana en la mañana y a esta hora, mañana, tendremos un análisis distinto si es que se materializa lo que se dice. La realidad es que esta persona entonces le falló a su patrono al mantenerse en una posición causando, mira, el peor de los daños de la política, que es el daño político a una alcaldesa en Ponce que estaba aspirando a su tercer cuatrienio. Y a 13 días de una elección. Tú sabes, porque entonces si mañana ocurriera lo que ocurre, ¿tú te crees que alguien la va a coger con Eliezer? Si ese arresto se diese, la que va a coger de esos aguaceros es la incumbente en Ponce. Y esto es estricto análisis. Olvídate si yo favorezco un candidato y tenemos un incumbente de otro partido. La realidad es que tras que el Consejo Universal debe ser usted no falle, no robe, no conspire, la realidad es que entonces si usted cometió ese pecado venial, ¿verdad?, para mantenernos en la onda religiosa que empezamos el segmento, pues mire hermano, usted tiene que quitarse a tiempo para no llevarse a terceros enredados, porque el daño político es ese. Yo creo que para profundizar en la idea que nos trae, y no quisiera entrar en el ámbito político y en la proyección, yo sé que el representante, ¿verdad?, lo hace de buena fe, pero creo que la idea que tú nos presentas trasciende ese asunto. Puerto Rico tomó un giro, y yo a lo mejor están de acuerdo conmigo, a lo mejor no, pero Puerto Rico tomó un giro desde el punto de vista político al ataque a la persona, al individuo, a la familia, desde el caso del Cerro Maravilla para acá. Cuando tú identificas con sumo cuidado cómo se hicieron las transferencias, cómo se hicieron las inferencias, cómo se hicieron las deducciones, ¿verdad? Todo dentro de un marco de vamos a ver cómo vende esto, vamos a ver cómo esto impacta. Y te voy a decir hasta el punto que llegó, y es una realidad y tiene mucho que ver con esto. En Puerto Rico había un programa de televisión que 1 millón de personas lo veían todos los días, de una persona con un muñeco hablando mal de otro para montarse en un Mercedes-Benz. Esa es la verdad. Es que duele, que hay gente que no le gusta que uno lo diga, pero esa es la verdad. Y nosotros hemos creado esta idea de demonizar, estigmatizar y hacerle daño a personas, inclusive a la familia, simple y sencillamente porque se alega o se dice X o Y cosa. Y eso es un daño irreparable, o sea, no hay manera de uno reparar eso. No hay manera de tú reparar el llanto de un hijo que está preocupado al escuchar el nombre de su padre. Y la peor parte es, y esto lo viviste tú, Jorge, que cuando todo pasa,
salga todo lo que nunca se dijo y salga la verdad. Y entonces cuando eso ocurre, Jorge, no hay manera. Y yo sé que no es fácil y le ha pasado a otras personas. En mi caso personal, cuando yo corrí contra don José Aponte de la Torre, que en paz descanse, a mí la gente me decía, no, tú estás loco, esto, aquello y lo otro. Cuando vieron el diferencial de 13,000 votos nada más, que don José ganaba por 24,000 votos, era un número enorme. ¿Por qué yo logré eso? En 3 meses, te voy a decir por qué. Porque yo nunca ataqué a don José, nunca lo ofendí, nunca dije nada negativo de él. Todo lo contrario, mi percepción era y sigue siendo, y esa es la parte que tú debes coger siempre de tu contrario, porque en realidad no es ni oponente tan siquiera. Aquí no estamos hablando de una pelea de boxeo. Correcto. Estamos hablando de que es contrario, que tiene ideas contrarias. La razón por la cual yo logré hacer eso era porque en cada lugar que a mí me decían, no, porque José Aponte, yo decía, bueno, don José Aponte de la Torre es lo que es Carolina hoy. Punto. Y eso ayuda. Es bien importante, ya que tú traes mi caso ahí solapadamente. Y lo hago con respeto y consideración. Yo le di 13 consideración. años de mi vida a eso. Lo sé. Por eso es que este Lo sé, tema pero te toca. tengo una decisión de un tribunal supremo donde dice que Jorge Incerni fue víctima de jueces de mente prehecha, perseguido políticamente y no tiene ningún voto en contra. Pero tomó 13 La años. decisión del Supremo. Me cogió 13 años de mi vida. Pero tomó Sí, 13 ayuda. años. Pero también te quiero añadir que tú sabes que yo tengo derecho a demandar. Sí. Y tú sabes que en ley, el licenciado, ustedes saben, que tienes 30 días para radicar una carta donde tú te reservas el derecho para demandar el año que viene o cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Okay. Yo tenía 3 bufetes ofreciéndose para llevar esa demanda. Y yo medité, contrario a lo que mucha gente dice, inclusive en programas de radio hoy en día, porque yo lo he oído Incerni, salió inocente y ahora va a ser millonario con la demanda. Yo rechacé demandar al gobierno de Puerto Rico, porque yo siempre dije que es injusto que tú y todos los amigos que están viendo me tengan que pagar un dinero a mí por la irresponsabilidad de un tercero. Asunto de principio. Y esos son principios. Y usted los mantiene desde el principio hasta el final, no acomodándose usted. ¿Los tienes o no los tienes? Vamos a una pausa, amigos, que venimos a hablar de cosas más alegres inmediatamente.